Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo para esta charla. Somos del equipo de Eduquivotos y hoy queremos compartir un análisis que nos pareció súper interesante. Viene directo de nuestro trabajo en el Observatorio de Ciencias Sociales y Humanas aquí en Ibagué. Hoy vamos a, ponerle la lupa al título cuarto de nuestra Constitución, la del 91. Esa parte clave sobre cómo participamos en la democracia, el rol de los partidos políticos, todo eso. Pero ojo, no lo vamos a hacer de cualquier forma. Vamos a usar una perspectiva, diferente. La del economista y filósofo Amartya Sen, con su idea de libertades instrumentales. Es como ver algo conocido, pero con unos lentes nuevos, ¿no? Que revelan otras cosas. ¿En qué nos basamos? Pues en un artículo académico que salió de nuestra propia investigación aquí en Eduquivotos. Se llama Libertades Instrumentales y Democracia en la Constitución Política Colombiana. Lo publicamos en nuestra revista de investigación de Eduquivotos, en el volumen 3 de 2025. Y el autor es Francisco Fabiani Molina Bustos, que es investigador de la casa, de aquí de Eduquivotos. Entonces, la idea hoy es explorar una pregunta central que plantea este trabajo. Esas garantías de participación que están escritas se sienten como libertades reales en el día a día. ¿Nos dan de verdad esa capacidad, esa palanca para incidir en nuestro futuro, para buscar un país más justo? O sea, ¿qué tan efectivo es ese diseño democrático del 91? Pensando en la realidad colombiana. Y para desglosar esto, pues tenemos aquí una perspectiva experta que nos va a ayudar a conectar los puntos. Un saludo. Claro que sí, encantado de unirme a esta conversación. Creo que es fundamental analizar ese espacio que a veces es como un abismo, ¿no? Entre la norma y la realidad vivida. Perfecto. Bueno, entonces empecemos a desempacar esto. La idea central de Amartya Sen, que usa el artículo de Molina Bustos como marco, es potente. Él dice que el desarrollo no es solo crecimiento económico, el PIB y ya, es más profundo. Es si la gente tiene más libertades reales para elegir y vivir la vida que valora. Y esto, claro, conecta directamente con lo que buscaba la Constitución del 91, ¿no? Que era como abrir más la democracia en Colombia. Exactamente. La Constitución del 91 fue un esfuerzo consciente por ampliar esas libertades. Y para ver si esa ampliación funciona en la práctica, Sen nos da como un mapa conceptual muy útil. Sus 5 libertades instrumentales. Piénsenlas como 5 pilares que se apoyan mutuamente. Y el artículo de Eduquivotos las usa para evaluar justamente el título cuarto. A ver, repasémoslas rápido. Primero, las libertades políticas. Son las más obvias aquí. Votar, ser elegido, opinar, controlar al poder. El corazón del título cuarto. Segundo, las facilidades económicas. Acceso a recursos, empleo, crédito. Sen dice que sin una base económica, la libertad política puede ser, una fachada. Exacto. Tercero, las oportunidades sociales. Educación, salud, son clave porque nos dan herramientas para participar mejor, más informados. Cuarto, las garantías de transparencia. Saber qué hacen las instituciones, que no haya corrupción, acceso a información. Esencial para la confianza. Y quinto, la seguridad protectora. Sentirnos seguros, protegidos de la violencia, de la arbitrariedad. El artículo recalca lo vital que es esto en Colombia. Interesante cómo las plantea, no como cosas separadas, sino como un sistema interconectado. Totalmente. Y ese es quizá uno de los puntos más reveladores del enfoque de Sen y que el análisis de Molina Bustos destaca mucho. La interdependencia. Se refuerzan o se debilitan unas a otras. Imagínate, por ejemplo, tienes libertades políticas en el papel, pero vives donde hablar te pone en riesgo. Ahí falla la seguridad protectora. Ajá. O si no hay buena educación, fallan las oportunidades sociales. ¿Cómo evalúas bien las propuestas políticas? ¿Una libertad que cojea, arrastra a las demás? Entiendo. Es como una cadena, ¿no? La fuerza depende del eslabón más débil. Y esto nos lleva a otra distinción que hace Sen y que el artículo explora bien. La diferencia entre elección y agencia. Suena parecido, pero parece que no lo es. ¿Nos puedes aclarar esa diferencia? Claro. Mira, la elección es tener opciones, alternativas. Por ejemplo, en unas votaciones puedes elegir entre A, B o C. Hay opciones sobre la mesa. La agencia, en cambio, es más profunda.
Es la capacidad real de una persona para actuar según sus propios valores y metas. Es ser protagonista de tu propia vida y de los cambios en tu entorno. No solo tener opciones, sino el poder efectivo de ir tras las que valoras. Como dice el artículo, es tener esa verdadera palanca para mover las cosas. Vale, entiendo. Opciones versus el poder real de usarlas para tus fines. Entonces, la gran pregunta que deja el artículo es, ¿el título cuarto nuestro, con todos sus mecanismos, está más enfocado en darnos elecciones o en fortalecer nuestra agencia real como ciudadanos? Miremos entonces más de cerca ese título cuarto. Formalmente, ¿qué nos promete? El artículo lo describe bien. Está el voto, claro, pero también referendo, plebiscito, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa. Define el rol de los partidos. En el papel se ve bastante completo, participativo. Sin duda. Sobre el papel, la Constitución del 91 es muy ambiciosa en participación. Notable. Ahora, el ejercicio que hace el artículo es contrastar ese diseño con la realidad colombiana, usando el filtro de las 5 libertades de Zen. Y aquí es donde empiezan a verse, las tensiones. Vamos una por una, entonces, siguiendo el análisis del artículo. ¿Cómo queda el título 4 frente a las libertades políticas? Formalmente, como decíamos, las garantiza ampliamente. Derecho a votar, asociarse, manifestarse, controlar, todo eso está. Pero, y es un pero grande, que el análisis de Eduquivotos resalta, en la práctica estas libertades se topan con obstáculos gigantes. El clientelismo, que distorsiona la voluntad popular. La captura de instituciones por intereses particulares que limita el control ciudadano real. La desconfianza generalizada en la política, en las elecciones. Todo esto, argumenta el estudio, hace que la elección exista. Podemos ir a votar. Pero no siempre se traduce en una agencia fuerte, en un poder ciudadano efectivo para muchos. O sea, el derecho está escrito, pero su ejercicio real se ve como minado por esas prácticas. ¿Y qué pasa con las facilidades económicas? Mencionaste que Zen las ve cruciales, pero el título 4 es más político, ¿no? Exacto. El título 4 no es de economía directamente, se enfoca en las reglas del juego democrático. Pero, aplicando la visión integral de Zen, el artículo nos recuerda algo clave: la tremenda desigualdad económica y la pobreza en muchas zonas de Colombia. Actúan como una barrera, invisible pero real, para participar políticamente. Si la gente está luchando por el día a día, por sobrevivir, ¿cuánto tiempo, cuánta energía, cuántos recursos le quedan para informarse, debatir, organizarse, ir a un cabildo? Uf, claro. La conclusión del análisis es que la participación, aunque abierta a todos en la ley, en la práctica no es igualitaria. Tu punto de partida económico condiciona mucho tu capacidad real de ejercer esos derechos. Es un punto crítico, sí. La democracia no flota en el aire, aterriza en una sociedad con condiciones muy dispares. Y las oportunidades sociales, educación, salud. Aquí la Constitución del 91 también fue innovadora. Reconoció el pluralismo, la diversidad, dio espacio a minorías étnicas, grupos específicos. El título 4 busca reflejar eso. Pero de nuevo, el artículo de Molina Bustos señala esa brecha. Una cosa es el reconocimiento formal en la ley y otra la capacidad efectiva de incidencia de muchos de estos grupos. Siguen existiendo barreras estructurales, acceso desigual a educación de calidad, a salud, discriminación. Todo eso dificulta que la voz de los grupos marginados se escuche fuerte y se traduzca en cambios reales. Entiendo. El reconocimiento es un primer paso, pero no garantiza automáticamente el poder de influir. Nos quedan 2, transparencia y seguridad. ¿Cómo evalúa el artículo el título 4 respecto a las garantías de transparencia? El título 4 y otras normas establecen reglas sobre financiación de campañas, rendición de cuentas de partidos, acceso a información pública. Hay un marco normativo. Pero la investigación que presenta el artículo describe una realidad, marcada por la corrupción persistente, escándalos de financiación ilegal, mecanismos de control y fiscalización que a menudo se sienten débiles o ineficaces. Esa percepción de opacidad, esa sensación de impunidad, eso mina muchísimo la confianza ciudadana. Y la confianza es como el aceite del motor democrático, ¿no? Totalmente. La brecha aquí es de implementación, de efectividad del control. Las reglas están, pero su cumplimiento, a menudo, es deficiente. La confianza. Qué elemento tan frágil y tan clave.
Y llegamos a la última libertad instrumental que mencionaste como especialmente crítica en Colombia, la seguridad protectora. Así es. La Constitución, claro, establece garantías para la vida, la integridad, el ejercicio de derechos políticos. Pero el artículo es muy claro aquí. La violencia sigue siendo un factor que limita brutalmente la democracia en muchas partes del país. La violencia política, amenazas, asesinatos de líderes sociales, candidatos, defensores de derechos humanos, sobre todo en zonas rurales o de conflicto. Eso coarta de manera dramática la libertad de expresión, de organización, de participación. Es terrible pensarlo así. Claro, ¿de qué sirve el derecho a ser elegido si postularse te pone en riesgo la vida? ¿Cómo ejerces control ciudadano si denunciar la corrupción puede traer represalias violentas? El análisis concluye que la falta de seguridad efectiva, en la práctica, anula muchas garantías formales del título cuarto para una parte importante de la población. Es quizá uno de los contrastes más dolorosos. Es fuerte escucharlo así, articulado. Entonces, si juntamos todas las piezas, lo que el análisis de nuestro investigador Molina Bustos pone sobre la mesa es una tensión muy, muy profunda. Tenemos un diseño constitucional en el título cuarto que es, en teoría, avanzado, participativo, casi un modelo. Podríamos decir que diseñamos un carro democrático muy sofisticado, pero ese carro tiene que andar por un terreno, la realidad social, económica, de seguridad, que está lleno de huecos, de obstáculos, de zonas peligrosas. Y esa es la gran paradoja, una norma de vanguardia frente a una práctica que la limita muchísimo. Exactamente, esa es la tensión central que explora el artículo. Y volviendo a la distinción clave, elección versus agencia. El título cuarto nos ofrece muchas ventanillas para la elección, votar, firmar una iniciativa, etc. Pero con todas estas limitaciones que discutimos, barreras económicas, inseguridad, desconfianza, brechas educativas, realmente potencia la agencia ciudadana de forma generalizada. El artículo plantea esa pregunta incómoda pero necesaria. ¿La participación que garantizamos es de verdad sustantiva, con poder transformador? ¿O para muchos termina siendo algo más bien simbólico, una formalidad que no cambia las estructuras de poder? Claro, y quizá un ejemplo concreto ayude a verlo. Pensemos en una comunidad rural. Sus miembros tienen, por ley, derecho a participar en un cabildo abierto sobre un proyecto que les afecta. Esa es la elección. Pero si para llegar al cabildo no tienen transporte, falla la facilidad económica. O si temen hablar por la presencia de actores armados, falla la seguridad protectora. O si sienten que igual no les van a hacer caso, porque siempre ha sido así, fallan las garantías de transparencia y la confianza. Aunque la puerta del cabildo esté abierta formalmente, su capacidad real de influir, su agencia, es casi nula. El derecho está en el papel, pero las condiciones lo vacían de contenido. Ahí se ve clarísimo cómo falla una libertad y bloquea las otras. Precisamente. Ese ejemplo ilustra muy bien la conclusión principal del artículo de Francisco Fabián y Molina Bustos, fruto de la investigación aquí en Eduquivotos. El título cuarto, en su diseño, dialoga bien con las ideas de Zen. Es progresista, busca empoderar, pero su aterrizaje, su efectividad práctica, se ve muy limitada por las condiciones estructurales de Colombia. Desigualdad persistente, violencia endémica, corrupción arraigada, debilidad institucional para hacer cumplir normas y proteger. La agencia ciudadana, reconocida jurídicamente como ideal, está materialmente debilitada para grandes sectores. Las 5 libertades instrumentales no logran funcionar como ese sistema robusto e interconectado que se necesita para que las capacidades de todos florezcan. Entonces, si tuviéramos que resumir el gran aporte de esta investigación de Eduquivotos, ¿cuál sería? Que la Constitución colombiana, en su título cuarto, es como tener un mapa excelente para llegar a un tesoro, una democracia más plena. Pero descubrimos que el camino está lleno de obstáculos y peligros, desigualdad, violencia, corrupción, que hacen muy difícil avanzar. La agencia real de la ciudadanía, esa capacidad de ser protagonistas, se ve frenada por esas realidades que la norma sola no puede cambiar. Exacto. Y la reflexión final que nos deja este análisis es crucial para quien se interese en la democracia colombiana. No basta con mirar la belleza del mapa, hay que entender las dificultades del terreno.
Analizar esa brecha entre derechos formales y libertades reales es fundamental para entender por qué la consolidación democrática es tan compleja y a veces frustrante aquí, a pesar de tener herramientas constitucionales avanzadas. El gran reto, como sugiere el artículo, es cómo cerrar esa brecha, cómo pasar de la letra a la vida, cómo hacer que esas libertades sean reales para todos. Queda mucho por reflexionar sin duda, y para dejar una última idea resonando, conectando con esa interdependencia de las 5 libertades que exploramos hoy gracias al análisis de Eduquivotos, si tuvieran que señalar un eslabón, solo uno, de esa cadena de 5 libertades instrumentales, políticas, económicas, sociales, transparencia, seguridad, que hoy esté particularmente frágil en Colombia, ¿cuál sería? Y más importante aún, ¿qué efecto dominó creen que tendría el fortalecer o el seguir debilitando ese eslabón, en particular sobre la capacidad real de la ciudadanía para ejercer su agencia y transformar su entorno? Les agradecemos enormemente por acompañarnos en esta inmersión. Ha sido posible gracias al trabajo constante que hacemos desde Eduquivotos y nuestro Observatorio de Ciencias Sociales y Humanas aquí en Ibagué. Recordamos que la base de esta conversación fue el artículo Libertades Instrumentales y Democracia en la Constitución Política Colombiana de nuestro investigador Francisco Fabiani Molina Bustos, publicado en la revista de investigación de Eduquivotos. Les invitamos a explorar más de nuestras investigaciones y análisis. Esperamos encontrarnos pronto en una próxima